134. Ellos pertenecen a la constelación de Taurus, cuarto grado, cuarto plano, tercera dimensión. Cada cierto tiempo esta constelación se acerca a la Tierra, mejor dicho cada 3,800 años, es ahí que ellos tienen la oportunidad de venir a la Tierra, pero esto no va a suceder, puesto que la Confederación Cósmica no lo permitiría. Ellos tienen cuerpo material un poco denso, solo que es más sofisticado, depurado y de energía más sutil, pero es energía densa como la de ustedes. 125. Ellos estuvieron en Lemuria y Atlántida, sí, fue en esa época que ellos estuvieron con ustedes. 126. Hay otras especies que los lemurianos y atlantes conocieron, no, la única especie que llegó al planeta en naves espaciales y que tuvieron contacto con ellos, fueron los reptilianos Anunnakis y nosotros los Seramitas, los habitantes de Lemuria y Atlántida, descendientes de los primeros Seramitas, tenían el conocimiento total de su origen y existencia, dominaban la comunicación telepática, los símbolos químicos y matemáticos. Eran dos civilizaciones muy adelantadas, las cuales perduraron miles de años. Todo lo demás, la historia hasta donde ustedes conocen, son imitaciones de las primeras y auténticas civilizaciones. 127. ¿Cuál fue el adelanto religioso de estas civilizaciones? Los primeros seramitas que salieron de la ciudad interna son los fundadores de las primeras dos grandes ciudades que al principio se llamaron Lemur y Atlantis. Antes de unirse con la mujer del hombre, los seramitas hicieron infinidad de experimentos en sus laboratorios para mejorar la evolución de sus hermanos distorsionados, logrando el mejoramiento genético a través de su propio DNA. Cuando salieron al exterior se unieron con la mujer del hombre, cuyo linaje y herencia ya había sido preparado con anterioridad. Procrearon a sus hijos y estos nacieron con dones extraordinarios, por esta razón fueron llamados hijos de los dioses. A partir de ese momento la evolución fue muy lenta, tanto que los seramitas voluntarios no podían transmitir y enseñar todo lo que ellos sabían, el hombre no estaba en condiciones de asimilar lo aprendido, puesto que su cerebro se encontraba aún en estado incipiente de recuperación. Los seramitas tuvieron que esperar que el hombre del exterior se convirtiese a través de sus descendientes en un ser pensante, porque debía tener continuidad, correlación y comunicación en sus energías pensamientos. Todo este proceso se realizó en etapas y estas dos grandes ciudades también se construyeron de la misma manera. Entre etapa y etapa, sucedieron terremotos, cataclismos, separación de la masa tierra, especies de animales y plantas se extinguían y otras nacían. 135. Conforme avanzaba la evolución del hombre del exterior, paralelamente sucedían las transformaciones en el planeta y en los seres que lo habitaban, separando los pueblos o uniéndolos, destruyendo ciudades y otras que nacían. Estas transformaciones es lo que llamamos evolución y en medio de todo ese movimiento energético, las ciudades avanzaban en su tecnología, ciencia, artes, etc. Los seres adquirían conocimiento y entendimiento de ellos mismos y de su hábitat. Cuando surgió el Homo sapiens podemos decir que comenzamos a recuperarlos. En el transcurso de la evolución ustedes fueron avanzando vertiginosamente, hasta que los voluntarios seramitas Ra, Bis, Tarik y Ak salieron de la ciudad interna y empezaron a transmitirles el conocimiento universal y es en esa época que los Anunnakis aparecieron. Debemos entender que los sucesos acontecían en diferentes partes del planeta, en esa época los pueblos no se comunicaban como hoy en
día y aquellos hombres un poco más adelantados que la mayoría, dejaban testimonio en sus escritos y dibujos de la historia de su tribu. Hace unos 120,000 años atrás, el hombre en forma general, ya se encontraba en condiciones de entender lo que se le enseñaba. Los descendientes de Ra-Bis, Aki Tariq llevaban en sus energías pensamientos cristales mucho más avanzados que la mayoría de la tribu, eran más avanzados y mejor instruidos. Estos seres descendientes de los seramitas, eran los encargados de transmitir el conocimiento que les había sido legado de generación en generación. Por otro lado, los seramitas, cuando encontraban en medio de las tribus algún ser que se destacaba, que había evolucionado más que los otros y cuyo cerebro trabajaba en mejores condiciones, eran llevados cuando desencarnaban a la ciudad interna, para prepararlos en el conocimiento. Así, cuando ellos encarnaban nuevamente traían consigo grabado el conocimiento, de esa forma continuaban transmitiendo a los otros la sabiduría universal. Este proceso de enseñanza y aprendizaje fue efectuado muchas veces, hasta que el virus ambición de la energía pensamiento reptiliana enferma los atacó y aquellos que habían sido preparados con el conocimiento universal se enfermaron de codicia, utilizando el conocimiento a propio beneficio de poder y dominio de la tribu. Se autonombraron con títulos ostentosos de vanidad y soberbia, convirtiéndose en los grandes sacerdotes, los cuales ocultaron el conocimiento, arrastrando con ello a los demás a la oscuridad e ignorancia. Es por este motivo que ustedes no logran unir la verdadera historia, porque cada tribu testimoniaba lo que veía, escuchaba o le era contado a través de las generaciones. Las historias se convertían en leyendas y éstas eran transmitidas de boca en boca, tergiversándolas de tal manera que nunca eran contadas con la metrosisma veracidad. Por eso siempre les decimos, que la historia de ustedes y del planeta, deberán descubrirla y recordarla con verdad, como acontecieron los hechos. De esa manera ustedes cimentarían sus vidas en hechos reales y no de fantasía. 136 Los seramitas de Lemur y Atlantis se tuvieron que retirar, porque no había sobre la faz de la tierra ningún hombre o mujer con las condiciones propicias de tener energías pensamientos sanas o que podía recibir y transmitir el conocimiento universal. Estaban todos enfermos, ciegos, sordos y mudos de ambición. La comunicación con la ciudad interna se interrumpió y se desconectó. Los hombres del exterior se quedaron solos y solos tuvieron que continuar por mucho tiempo. El hombre del exterior comenzó a inventar y fantasear a sus dioses. Los creó en su cerebro basándose en mitos, leyendas, historias distorsionadas y tergiversadas, en irrealidades, sueños, pesadillas, miedos, apariencias, etc. Los hizo a imagen y semejanza de él mismo y se olvidó por completo del universo, origen, creencia y de su realidad cósmica y eterna. Fue aquí en este periodo que la Confederación Cósmica nos mandó refuerzos, enviaron millones de energías pensamientos de otras realidades y constelaciones, las cuales se encarnaron en el hombre del exterior ayudándolo en la evolución y en su elevación. Estas energías pudieron recuperar algunos seres y fueron estos los que reanudaron las enseñanzas universales. Ustedes los conocen como avatares, profetas, maestros ascendidos Hasta hoy en día ustedes continúan creyendo en irrealidades místicas y fantasiosas, en duendes, hadas, ángeles, monstruos mitológicos y todo aquello que el ensueño, delirio, alucinación y espejismo de sus vidas continúa procreando. No quieren ver la realidad cruda donde están, son tan dolorosos los recuerdos que siempre están escapando de una manera u otra.
Estamos tratando que despierten, lo estamos logrando en parte, pero aún tenemos una terrible barrera que son ustedes metros sismos. Nosotros los ceramitas tuvimos que esperar que el hombre del exterior desarrollara su cerebro y que éste se amoldara para los acontecimientos futuros. Ustedes han estado dormidos por mucho tiempo, a pesar de todo, nunca los abandonamos, siempre hemos estado al lado de ustedes, ayudándolos a recordar. Hoy en día podemos decir que tenemos un despertar en masa, por esta razón estamos más cerca que nunca, nos verán en los cielos y serán testigos de nuestra presencia. 128. ¿Cuándo fue que comenzamos a despertar nuestras energías, pensamientos y volcarlas a la elevación energética? El verdadero despertar consciente del hombre espiritual se produjo hace más o menos 12,000 años atrás en los países nórdicos, Mediterráneo, América del Norte, América del Sur, Australia y Asia. Los hombres se encontraban aptos en el lenguaje de la comunicación, en la correlación de sus pensamientos y en la continuidad de sus vidas. En ese tiempo se produjo el despertar consciente, el cual fue fuertemente reforzado por las enseñanzas de Joshua Emmanuel en el mundo occidental hace 2000 años y por los grandes avatares que han ido surgiendo en la Tierra 137. A través del tiempo, el despertar consciente no se ha detenido hasta la actualidad. Lógico que debemos pensar que el despertar energético se produjo en etapas, alternadamente entre el surgimiento y decadencia de las civilizaciones. Ha habido aisladamente casos en donde el hombre se sumergió por épocas en la oscuridad y el ostracismo, pero después de un tiempo y a través del avance en la ciencia y tecnología, los hombres superaron esas fases y hoy en día podemos decir que es una civilización planetaria adelantada y progresista. Podemos decir que hoy ustedes se encuentran 50% despiertos en todo el planeta, falta completar los otros 50% para decir que el despertar consciente es general. 129. Existen los espíritus de la naturaleza, no los podríamos llamar espíritus. Este término corresponde exclusivamente cuando nos referimos a la energía pensamiento elevada. Las energías de la naturaleza existen, ellas están encargadas y son responsables por el buen funcionamiento de la naturaleza. Podríamos decir comparativamente que son los elementos, componentes y más, cuyo trabajo consiste en mantener el cuerpo denso del ser uno funcionando bien. Veamos un ejemplo comparativo. Si se tratase del cuerpo material de ustedes, podríamos decir que las energías de la naturaleza serían las enzimas, los jugos gástricos, moléculas, carbohidratos, azúcares, minerales, calcio, etc., los cuales se encargan de producir en el sistema digestivo una excelente digestión. El planeta Tierra tiene las energías que están siempre limpiando, digiriendo y distribuyendo a la energía, conduciéndola a los lugares que le corresponde. 130. ¿Por qué estas energías se presentan como duendes, hadas, gnomos y otras figuras que pueden ser a veces bellas u horrorosas, las cuales están representadas muchas veces en nuestra literatura y en la historia? Las energías pensamientos que están hasta hoy en día, girando una y otra vez en el cerebro del hombre son símbolos, que nosotros los ceramitas, les colocamos en la época en que ustedes comenzaron a aprender y correlacionar el lenguaje. La enseñanza consistía en representar figuras, sonidos guturales o dibujos, les enseñamos como hoy ustedes lo hacen con los niños, así comenzaron a comunicarse.
Al principio imitaban a la naturaleza, llámese el reino animal o vegetal, y a través de ellos, expresaban lo agradable y desagradable. Por ejemplo, las figuras eran bellas o feas, los sonidos eran suaves o eran fuertes gritos, y por último, los dibujos eran serenos o representaban actos desagradables. Los griegos transmitieron el conocimiento universal en sus grandes escritos mitológicos, expresados totalmente en símbolos que nosotros les enseñamos. Hoy en día ese legado importante no ha sido comprendido en su profundidad. 138. Los estudiosos actuales de la historia no han alcanzado a describir ni entender el inmenso tesoro escondido en sus páginas, simplemente lo han clasificado y concebido como historias fantasiosas de esa época. Igual ha sucedido con el legado histórico del Oriente, Egipto, Mediterráneo, Australia Hoy en día estamos ayudándolos a sustituir palabras dentro del lenguaje que ya se encuentran caducas por otras que serán usadas por ustedes en un futuro, llegando, como dijimos antes, a la comunicación a través de los símbolos. Por ejemplo, espíritu, energía elevada. Energía mental, helio, alma, energía media, energía psíquica, magnetismo, cuerpo, energía densa, energía física, gravedad, negativo, electrón, positivo, protene, amor, quarks, duendes, energía de la naturaleza, hadas, energías positivas, brujas, energías negativas, enfermas, demonios, energía cinabria, y mucho más. A través del conocimiento el ser uno y de los metrosiles de mensajes que están recibiendo, los estamos introduciendo al lenguaje universal, para que ustedes renueven su léxico y puedan expresarse correctamente, de acuerdo a las directrices del cosmos. 131. Como unos seres como los Anunnakis que no conocen el sentimiento del amor y que trabajan con el lado izquierdo del cerebro, pueden ser pacíficos y no distorsionados, teniendo en cuenta que el lado izquierdo trabaja con la intelectualidad y esta es relativa a la ambición. Los Anunnakis son una especie reptiliana que se encuentra en la constelación Ursus, Osa Mayor. Efectivamente son seres que actualmente trabajan con el lado izquierdo de su cerebro, el lado derecho no lo pudieron desarrollar porque genéticamente se reformularon y con ello, atrofiaron el desenvolvimiento de su lado derecho. Esto no se produjo por voluntad propia, se originó por la ionización de su planeta, los genes hereditarios ya se habían contaminado y llevaban el estigma de la distorsión, a pesar que parte de la especie reptiliana dejó su planeta Satien para irse a vivir a otros planetas de la misma dimensión y lo hicieron mucho antes que el planeta y los seres que lo habitaban se desequilibrasen y se enfermasen del virus. Ambición. Toda la especie en forma general sufrió los efectos del embate de la ionización, cuyos resultados tergiversaron la fórmula universal. Esta especie reptiliana se distorsionó por la ionización, pero no por el virus ambición. Por este motivo ellos pudieron continuar trabajando con su lado izquierdo con el conocimiento y el entendimiento que el conocimiento universal le proporcionaba y le continúa suministrando, pero el amor nunca lo han podido conocer y menos entender. 139. Es una especie sana, sus energías, pensamientos están libres de la contaminación enfermiza del virus ambición. Su naturaleza se inclina a las ciencias exactas, como la investigación, ciencia, tecnología, matemáticas Las ciencias humanas la conocen, pero no le dan importancia y esto se debe a que su lado derecho no funciona. Son totalmente cerebrales, las emociones no existen en ellos y menos los sentimientos universales, a pesar que ellos no son iguales a la mayoría de las especies diseminadas en el universo, han comprendido que deben trabajar con energías positivas. Este entendimiento y conclusión se debe a que las energías pensamientos positivas les producen bienestar físico y mental.
Están considerados por la Confederación Cósmica Interestelar como una especie progresista y desenvuelta. 132. Entonces ellos no forman su ser energético, no tienen esa posibilidad. Los reptilianos Anunnakis de la constelación de Ursus, Osa Mayor, han desarrollado y elevado solo las energías del alma, o sea, su energía cerebral. Podríamos clasificarlos como almas muy evolucionadas. Cuando ellos desencarnan, su alma se disgrega y forma parte del colectivo, encarnándose para continuar con el progreso de su especie. 133. Existen otras especies igual que ellos, en nuestro universo son los únicos que tienen estas características. 134. ¿Por qué la Confederación Cósmica no los ayudó como lo hizo por los 7 planetas que se enfermaron, permitiéndoles el derecho de recuperación, ayudándolos a activar su lado derecho y así poder formar su ser energético, como está aconteciendo con nosotros? Ustedes, al igual que los otros 6 planetas, se distorsionaron, enfermaron, desfiguraron, encubrieron y se deformaron, pero nunca se amalgamaron, ni se ionizaron. Esta es la gran diferencia. A pesar de todo, sus energías, pensamientos siempre fueron libres y esa libertad les ha permitido el regreso. La Confederación Cósmica nunca abandonó a los reptilianos Anunnakis, siempre estuvieron con ellos. A pesar de todo el esfuerzo que realizaron, descubrieron que sus energías, pensamientos no eran libres, formaban una colectividad de pensamientos y estos nunca pudieron separarse y ser individuales. Por el proceso de ionización, las energías pensamientos fueron legadas de generación en generación, perdiéndose en ese transcurso la capacidad que tiene cada ser de convertirse en un universo independiente, en un ser uno con sus propias características. Los reptilianos Anunnakis forman una colectividad energética y todos juntos forman un ser uno. Por esta razón la Confederación Cósmica no pudo ayudarlos a que ellos formasen su ser energético, pero sí los apoyaron en el mejoramiento del alma 140, o sea, del proceso cerebral, transmitiéndoles el conocimiento universal. Así ellos adquirieron el conocimiento correcto y no distorsionado, de esta manera los auxiliaron hasta que pudieron llegar sanos, rectos, íntegros, verdaderos, intactos, ilesos, inmunes y activos al 5.º grado energético. Los reptilianos Anunnakis son una especie auténtica, fueron formados de esa manera, sus energías, pensamientos no están enfermas ni distorsionadas. Ellos tienen la capacidad cerebral del conocimiento universal. 135. Los llegaremos a conocer algún día, sí, en el futuro ustedes volverán a estar con ellos, porque vendrán a enseñarles grandes avances científicos y tecnológicos. Ellos son especialistas en el conocimiento universal. El conocimiento universal ellos lo abocan en el mejoramiento de la ciencia y tecnología, pero no conocen, por ejemplo, la literatura, las artes, la música o todo lo que significa el lado derecho del cerebro. Así y todo, han logrado una evolución extraordinaria que la comparten con la Confederación Cósmica, para el beneficio y mejoramiento de los planetas del universo. 136. Cuando estuvieron aquí en la época de Lemuria y Atlántida procrearon con la mujer del hombre. Ellos trataron de inseminar artificialmente a la mujer del hombre, pero no dio resultado. El DNA no era compatible. El universo es muy ordenado y sincronizado, no se puede mezclar dos especies que no tienen nada en común. Sin embargo, en el universo existen otras especies, si se han podido mezclar, han procreado hijos maravillosos, porque su unión energética ha dado resultados extraordinarios. 137. ¿Cómo será nuestra alimentación en el futuro? Los alimentos en el futuro serán totalmente seleccionados bajo rigurosas leyes, basadas en la perfecta nutrición que el cuerpo humano, metro material y psíquico necesitan.
Los alimentos del futuro no serán cultivados en la tierra, ni tampoco fabricados en laboratorios, estos serán cultivados en agua, proveniente de los manantiales que brotan del interior de la tierra. Las fábricas de alimentos desaparecerán ya que los alimentos procesados estarán prohibidos porque hacen daño a la salud. El cultivo de los alimentos será hidropónico. El producto que se obtendrá de este tipo de cultivo será superior al que hoy en día tienen, porque los alimentos estarán libres de agrotóxicos, insectos, variaciones de clima y los nutrientes estarán totalmente balanceados. Los seres humanos del futuro serán vegetarianos, la alimentación a base de animales será prohibido y estos al no ser comidos, ni criados para el consumo comenzarán a desaparecer de la cadena alimentar. Todo se irá encajando bajo los parámetros universales, ustedes ya han sido programados para ello. Fueron 141 grabados de esa manera, así que todo se dirige hacia el camino correcto de evolución y elevación. Ustedes pasarán procesos en la alimentación, primero comenzarán a eliminar todo alimento dañino a la salud, después serán vegetarianos, porque el reino vegetal les proporcionará todo lo necesario y en forma natural. Futuramente el alimento principal de ustedes será el plancton y las algas. Nosotros los ceramitas, les enseñaremos a prepararlo y a comerlo. Cuando descubran este alimento no necesitarán otros, es lo más completo y nutritivo. El agua que beberán será extraída de los manantiales y ríos del interior del planeta, ya no usarán químicos para mejorar el agua. Estos químicos estarán prohibidos, ustedes beberán el agua natural y viva que brota de la madre tierra. Plancton se denomina plancton, del griego péate, lactos, errante, al conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente. Se distingue del nécton, palabra que denomina a todos los nadadores activos, y del neuston, los que viven en la interfase o límite con el aire, es decir, en la superficie. Plancton, organismos que viven en suspensión en el agua, bentos, del fondo de ecosistemas acuáticos, y edafon, de la comunidad que habita los suelos. El plancton vegetal, denominado fitoplancton, vocablo que deriva del griego plitoplancton, pliton significa planta, se desarrolla en las aguas costeras del mar con luz solar y sales minerales abundantes, aguas de hasta 30 metros de profundidad, dado que elaboran su alimento por fotosíntesis. El plancton vegetal está siempre cerca de la superficie del agua, pues necesita luz para realizar la fotosíntesis. En cambio el zooplancton está siempre en movimiento, de arriba hacia abajo, completando un ciclo diario con un recorrido de entre 100 a 400 metros. Están cerca de la superficie de noche para alimentarse, y más abajo durante el día para escapar de las fuertes radiaciones solares. Algas metrosalinas. Las algas son un alimento cotidiano en muchas zonas del mundo. Son ricas en oligoelementos, tales como el yodo, muy útil en los problemas del tiroides como es el hipotiroidismo, el calcio, el manganeso, antialérgico, potasio, hierro, etc. También son muy ricas en vitaminas y provitaminas, tiene tanta vitamina A como la col, tanta vitamina C como la naranja, puede recomendarse en los niños con raquitismo y que requieran mayor fijación del calcio, contienen también vitamina E, provitamina antihemorrágica, así como las vitaminas del grupo B142 tienen propiedades antimicrobianas contra los hongos y los virus. Son muy útiles en toda clase de anemias, gracias al ácido hexurónico y la vitamina B12. Protegen contra los parásitos intestinales. Son diuréticas y descongestivas de las vías urinarias. Se aconsejan en el tratamiento de la gastritis, la úlcera gástrica, colitis y estreñimiento.
tiene un efecto descontaminante de la radioactividad, muy útil para tratar problemas de obesidad y moderar el apetito, ya que por el yodo que posee actúa sobre el tiroides regulándolo y activándolo en el hipotiroidismo, por lo que activa el metabolismo y la quema de calorías, también modera el apetito. Se aconseja en los reumatismos, arteriosclerosis y en los problemas circulatorios. Se pueden tomar en las ensaladas o en los guisos. Debemos meterlas en agua para rehidratarlas durante 5 minutos. Se echan en trozos pequeños por su fuerte sabor. www.actosdeamor.com 138. Si nuestro alimento será vegetariano, ¿cómo nuestros sistemas se adaptarán a ese tipo de alimentación? El cerebro del cuerpo humano es sumamente inteligente y está programado a aumentar o sustituir los elementos que el cuerpo desecha o necesita. El cuerpo humano se irá adaptando a su evolución y responderá exactamente a los nuevos parámetros, los cuales se ajustarán a las modificaciones cerebrales, concertando, acoplando, instalando y acomodando su genética para los cambios energéticos futuros que se producirán en el ser humano. 139. ¿Por qué el ser humano tiende a ser cada vez más delgado? Inclusive nuestro parámetro de belleza así nos lo exige. ¿Esta tendencia tiene alguna explicación? ¿De dónde derivan las tendencias, esquemas, parámetros, patrones, modelos, estándares? ¿Cómo ustedes han formado una historia, una continuación y correlación de sus vidas? Ustedes son el resultado de una secuencia gradual de experiencias, vivencias, costumbres, hábitos, prácticas, repeticiones, manías, vicios, tradiciones, inclinaciones y mucho más. Ustedes no son los que fueron, ni serán los que son. Es indudable que las energías pensamientos han adquirido en el transcurso evolutivo y a través de las encarnaciones un cúmulo de recuerdos que están grabados y depositados en la memoria individual y general de todos los seres del planeta. Esto es lo que llamamos continuidad y correlación. Si no tuvieran estas cualidades, sería el caos. Cada mañana despertarían sin saber quiénes son y dónde están. 143. En el cerebro planetario y en ustedes existe una memoria colectiva e individual, de las cuales ustedes extraen los parámetros y normas que rigen la forma y manera de vivir. Esta forma fue fabricada y moldeada de acuerdo a las experiencias y vivencias que surgieron en el transcurso de la evolución y esto es lo que ustedes llaman progreso, modernidad, mejorías, superación, desarrollo, etc. A través del tiempo han sabido diferenciar lo agradable de lo desagradable, lo positivo de lo negativo y así por delante. Es terrible para nosotros decir que ustedes tienen una memoria planetaria. Por la distorsión y el renacimiento que han tenido, tendrán que aceptar y entender que ustedes no recuerdan absolutamente nada de su pasado. Si lo comparamos en el tiempo terrestre, están recordando solo 10 minutos de historia y de experiencias acumuladas. Ustedes no tienen un pasado, su presente es el resultado de no tener un pasado y no podrán construir un futuro puesto que ese pasado no existe en sus recuerdos. Para realizarlo y plasmarlo deberán abrir su memoria cósmica y a través de ella y de los recuerdos del pasado, podrán edificar el futuro. Primeramente tienen que recordar de dónde vinieron, quiénes son, por qué existen, quién los creó, a dónde se dirigen y cuántas preguntas más que deberán responderlas. Cimentar un buen presente generando un excelente futuro no será fácil, puesto que el pasado no existe en sus recuerdos, porque tienen la tendencia de ser cada vez más delgados. ¿De dónde se origina este deseo? ¿Quién dijo que tener un cuerpo delgado es un sinónimo de belleza?
Porque tienen la tendencia de rasurarse y depilarse los pelos del cuerpo, y así como estas preguntas hay miles que ustedes no las pueden responder. Existe dentro de ustedes la memoria inconsciente de un origen, está escondida en el subconsciente dentro de ustedes. El querer ser delgados es porque cuando fueron ayaplianos y llegaron a este planeta como voluntarios, ustedes eran delgados, finos, sin pelos ni cabellos, dedos alargados, ojos grandes y rasgados, piel tersa y sin arrugas. La vejez no existía ni era conocida. Debemos aclarar que la tendencia sumamente exagerada de ser bellos y extremadamente delgados ya no pertenece a la memoria que ustedes conservan en sus cristales pensamientos. Pertenece a un desequilibrio químico y muy grave del cerebro. Es una distorsión que activa el estado retroactivo. Esta deficiencia se encuentra en la zona 1 y 2 y está totalmente relacionada con la emoción antagonismo. Esta emoción negativa y enferma es la que activa lo que ustedes conocen como anorexia y bulimia. Si esta emoción no es trabajada, el estado retroactivo, desequilibrio y distorsión en los pensamientos, llevará a la persona a la muerte. Cuando ustedes se distorsionaron convirtiéndose en criaturas simiescas, la fealdad tomó cuenta de sus cuerpos, entonces el parámetro de belleza quedó